de octubre para la festividad del Señor Cautivo de Ayabaca y en diciembre para la celebración del Niño Dios. La danza es efectuada por 8 o 12 bailarines, de los cuales los 2 mayores escogían para hacer cruzadas de izquierda a derecha y consistía en zapatear en homenaje a las fiestas a manera de ofrenda, no sin antes hacer votos de peregrinaje y obediencia a la comunidad y a la cofradía. El mejor zapateador era designado mayordomo para las próximas fiestas o bajada de reyes. Los bailarines usan camisa blanca de manga larga y pantalón blanco o azul al filo de la manga del pantalón a manera de bocamanga o escarpín, finalmente adornados con cascabeles y bordados o muchas veces adornados con telas de flores de colores, tanto el ruedo de la parte superior como inferior. Con ustedes, los zapateadores de Chocán, cerrando esta primera categoría. La suerte respectiva a los estudiantes del primer grado A.